Bueno, Osman, hoy vamos a hablar de la gestión emocional, porque ya hemos tocado mucho aquí en estos podcasts que parece que el otro día veíamos como que las claves eran el autoconocimiento, por otro lado que no sabemos gestionar las emociones, tú siempre dices la frase esta de que el cerebro es predominantemente emocional, luego hoy en día se está hablando mucho de la inteligencia emocional, o sea que yo creo que ha llegado la hora de que le entremos y oye, a ver si de repente nos echamos aquí a llorar un poco y nos suben las visualizaciones, ¿no? Bueno, si no reíamos, que a lo mejor... Eso también es emoción, claro, también. Eso también mola. La verdad es que una de las cosas es que seguimos pensando en promedio en la población de que somos seres racionales que tenemos emociones. Claro. Realmente somos seres emocionales que ocasionalmente, ahí de forma completamente circunstancial, procesamos la información de forma racional. Lo más llamativo del caso es que a lo que llamamos racionalidad, voy a empezar por allí, es decir, tomar una serie de decisiones adecuadamente a lo que habíamos determinado que era mejor para nosotros y a la consecución de objetivos. Eso es racionalidad. Y con un orden lógico determinado es indispensable la emoción. Por ejemplo, si no tuviésemos las partes del cerebro que se encargan del procesamiento emocional, seríamos incapaces de decidir racionalmente. Por lo tanto, la racionalidad humana es prácticamente inexistente. Ni está ni se le espera, ¿no? Exactamente, es netamente circunstancial. Somos seres eminentemente emocionales, predominantemente emocionales, inherentemente morales y necesariamente sociales. ¿Qué quiere decir esto? De que nuestro cerebro procesa afectivamente la información primero, es decir, ¿esto cómo me está haciendo sentir a mí? Punto número 1. Luego, ¿esto es bueno o es malo? Según cómo me estoy sintiendo. Eso es la moral. Y tercero, ¿cómo esto me hace relacionarme mejor con el entorno y con mis pares? Social. Están intrínsecamente e íntimamente ligadas y no las puedes separar. Emoción, moral y sociedad van de la mano. A mí es que lo que me llama la atención es que siendo que nuestra parte más antigua del cerebro es la emocional. O sea, que quiero decir, si algo somos es emocionales. Es lo que más años lleva, lo que más rodaje lleva, lo que más experiencia tenemos. Y sin embargo, es en lo que peor se le da al cerebro de gestionar las emociones. Y por otro lado, parece que cuanto más racionales se supone que somos, ¿no? Peor se nos da gestionar las emociones cuando, en teoría, es esa parte racional, si no me equivoco, la que se encarga un poco de gestionarlas. Vamos, que yo no sé cómo gestionaba las emociones el hombre de la caverna, ¿no? Pero veo como que cada vez el problema de la gestión emocional en la sociedad es más grande y abarca más. Sí, un aspecto fundamental es que a medida que ha proliferado la información acerca de las emociones, tenemos mayor cantidad de datos y de etiquetas para hablar de las emociones, pero peor capacidad para gestionarla. Y es por un fallo de diseño fundamental. La información no te sirve para procesar las emociones. Yeah. Pero hay una razón por qué es así. La información consciente llega a la corteza cerebral y la corteza realmente es como una computadora, como un ordenador, como un compilador de información, pero es completamente insensible. Lo que nutre a la corteza de emoción, de significado, de valía, de valor, de valoración, de evaluación, es precisamente las partes que están por debajo de ella. La famosa frase de partes de los ganglios de la base, partes de ellas se asocian al sistema límbico y el tronco del cerebro, que son las partes más primitivas. Y esta información es en estados, es cómo te hace sentir, no cómo se te describe en tu diálogo o monólogo interno qué es. De hecho, tú puedes equivocarte a la hora de etiquetar una emoción. Puedes ponerle tristeza cuando realmente es rabia, o puede que no tengas la capacidad de que haya un match entre lo que estás sintiendo y lo que tú crees que estás sintiendo. Por eso que más datos, más información, más etiquetas, inteligencia emocional, gestión emocional, alfabetización emocional, educación emocional y cada vez más área del lenguaje, eso es corteza cerebral, cada vez mayor granularidad de la información, mayor complejidad de la información, no te va a hacer que te sientas mejor. Claro, vas a saber cómo funcionan las emociones,
Pero las sigues sin saber gestionar, ¿no? Las sigues sintiendo y sigues sin saber qué hacer con ellas. Claro, claro.